Bien, amigos, estoy levitando. De eso se trata. Bienvenidos a nuestro canal. En este caso vamos a hablar de levitación, las causas. ¿Por qué levitamos? Recordad primero que tenemos que hablar de la fuerza de la gravedad. Si no podemos levitar es porque la gravedad nos atrapa. Newton, el gran científico, descubrió la gravedad. A través de 3 leyes la explica. La forma más clara de entenderla es cuando un objeto se acerca a la Tierra y es atrapada con una fuerza tremenda. El caso del meteorito que cae y que según algunos destruyó a los diplodocus. Cuando un meteorito, un objeto, entra en el campo gravitacional de la Tierra, es atraído con una fuerza tremenda. Lo mismo que nosotros si nos caemos del 3er piso, nos quedamos hecho puré. Veamos, por tanto, cómo actúa la fuerza de gravedad que descubrió Newton. Por su parte, Einstein lo explica de otra manera. Lo explica como si el espacio-tiempo estuvieran en un plano. No es un plano directo, es más voluminoso. Y cuando un objeto cae en ese plano, por su peso, hace que todo el resto se atrape. Lo que se llama la teoría de las cuerdas, la dimensión espacio-temporal. Newton lo explica de esta manera también, muy interesante. Imaginaros que podamos, o que en algunos casos a través de la historia se ha podido vencer esa fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Los seres que la han podido superar, que han levitado ante testigos, lo hacían por el bien, por el mal, atrapados por una dimensión superior o por una inferior. Si yo estoy dotado de una alta espiritualidad, ¿puedo levitar? ¿O puede levitar cualquiera? Esta es la cuestión. En los primeros tiempos de la Iglesia, cuando un ser levitaba, entendían que era por parte de la ayuda de Dios, y en ese caso lo que hacían era santificarle o llevarles a algún puesto de poder. Después, esa persona en algunos casos demostraba que era indigno, bien porque era pederasta, bien porque era asesino. Enseguida empezaron a darse cuenta de que el tener dotes paranormales no era un atributo de Dios, sino que podía ser del diablo. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos a un ser que levita rodeado de luz, porque normalmente las entidades superiores, la dimensión superior, no da ningún tipo de espectáculos. El espectáculo de la levitación lleva consigo, atrae un modelo circense. Es decir, si en el circo lo hacemos, en el mundo del espíritu también. Desconfiad de esa forma de entender la deidad o de entender la evolución. La evolución siempre produce alegría, felicidad, practicidad, concreción, objetividad y jamás espectáculo. A lo largo de la historia ha habido muchos casos de levitación. Dentro de unos momentos vamos a ilustrar el caso de un amigo que nos mandó en su día, hace unos años, a nuestro Consejo de Visiones su experiencia personal de levitación. Primero pondremos esa ilustración y después daremos las razones o las explicaciones que él nos dio posteriormente de viva voz.
es un buen amigo nuestro que quiere permanecer en el anonimato, como siempre, porque él entendió que esa levitación que realizaba no podía ser utilizada como si fuese un espectáculo de circo. Pero antes de pasar a proyectar esa ilustración, quiero hablaros de algunos personajes que levitaron, famosos en la historia. Lo que es importante es saber si lo hicieron por motivación del bien, porque habían alcanzado un grado de evolución espiritual elevado, o simplemente fueron atrapados por energías de otro nivel, quizá no tan evolucionadas. Si vemos la teoría de Einstein y entendemos que esto es un plano, la teoría de las cuerdas, fijaros, esto es un laboratorio un poco cutre, como diría aquel, no tenemos más medios. Imaginaros que nosotros ponemos aquí, en este lugar, vamos a poner una entidad, la ponemos aquí. ¿Qué pasaría automáticamente? Pues que en este otro lado, al bajar esto, se eleva este otro elemento. Es decir, que si una entidad pisa en esta zona, en una dimensión y penetra en la nuestra, elevaría automáticamente a la otra. Y si yo estoy aquí, levitaría. Pero esta entidad que produce ese desequilibrio, ¿es sutil o es densa? Si es densa, es más baja. Y si es sutil, nunca bajaría este nivel. Por tanto, es muy probable que desde la teoría que luego nuestro colaborador, el que nos mandó la experiencia, según su teoría, las entidades que ayudan a la levitación, en el 90% de los casos, son siempre entidades bajas. No lo sé. Por eso hemos puesto las notas de la gravitación, como se entienden por parte de Newton y por parte de Einstein. Nosotros vamos a hablar de unos cuantos personajes que levitaron. Quizá el que más se recuerda y el que tuvo más éxito en el mundo occidental fue Daniel Douglas Home, un dotado psíquico que hizo de todo. Hacía teletransportación, hacía tocar y mover los objetos a distancia, invocaba y traía a los muertos a presencia física delante de las autoridades de su época. Pero Douglas Home, curiosamente, fue atrapado o fue capturado o fue denunciado, más concretamente, por fraudes que produjo. Es decir, él no siempre podía producir los fenómenos paranormales, y en ese caso lo que hacía era forzarlos. Fue, digamos, denunciado, descubierto con distintos fraudes de sesiones espíritas que realizó delante de cortesanos y de personas de alto nivel. Incluso visitó a Napoleón III y otros personajes de la corte de aquel tiempo y por tanto fue, digamos, una persona de un gran renombre. Pero curiosamente, este hombre acabó en la cárcel y engañó a una viuda. Le sacó el dinero. En una sesión espírita hizo aparecer a su marido y el marido fallecido le dijo a la viuda que pusiera 30.000 libras o un montón de dinero de aquel tiempo al servicio de Douglas Home. Posteriormente se dieron cuenta de que había mentido y esta mujer lo denunció, entre otras cosas. También había dudas sobre la sexualidad de Douglas Home. No fue precisamente un personaje virtuoso, o en todo caso normal, tampoco hay que juzgarle. Pero sus facultades emergen de la espiritualidad, con esa personalidad, o de fuerzas bajas. Daros cuenta que este hombre participó en el espiritismo. El espiritismo no es ni bueno ni malo, pero no me parece a mí que se hable de evolución cuando se invocan a muertos o entramos en la energía de los fallecidos. Como bien decía el Maestro Jesucristo, según algunos, dejad que los muertos se ocupen de los muertos. No me parece a mí que del espiritismo y de toda esa manifestación paranormal surjan entidades muy evolutivas o tengan que ver con entidades superiores. No creo que estas entidades tengan que recurrir a espectáculos para levantar sillas y moverse objetos invocando a los muertos. Por tanto, las levitaciones de Douglas Home eran inspiradas por fuerzas positivas o negativas.
He ahí la cuestión. Otro de los personajes que queremos hablar es de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús es un personaje que estuvo incluso investigada por la Inquisición de aquel tiempo porque tenía una personalidad extraña. Esta monja solicitaba de sus compañeras que la sujetaran cuando le daba el arrebatamiento y entonces se levantaba en el aire e iba a conectarse con la suprema inteligencia o con Dios. Esta mujer habló del infierno, conectaba con facilidad con entidades bajas, habló de las moradas y describía el infierno como algo terrible. Por tanto, también convivió con fuerzas oscuras. No necesariamente los arrebatamientos eran dictados por parte del espíritu superior. Tuvo algunos episodios de catalepsia, incluso la iban a enterrar porque entraba en un estado tremendo. Y tenía un cuerpo mortificado de dolor, de sufrimiento. Todo eso, todo ese proceso no se asocia con la evolución. Puede ser que se asocie con una forma de espiritualidad doliente, sufriente, pero no con procesos evolutivos. Siempre digo el mismo ejemplo. Fijaros, un ser de la Edad Media, en nombre de Dios, de Mahoma, de Cristo, de Buda, lo que sea, produce renuncias, sacrificios, incluso se dan latigazos, llevan tormento, sufrimiento, aislamiento, y eso genera miseria. Ahí no está la evolución, sobre todo porque encima de él, esos dioses que invoca, esas entidades, esos ángeles, tienen una perfección absoluta, un beneficio absoluto, un ambiente feliz y maravilloso. No tiene mucho sentido que sus dioses invocados vivan bien y ellos se estén dando latigazos. Es una contradicción grave, montada por hombres que nada tiene que ver con la evolución. Otro de los personajes que quiero hablaros es San José de Copertino. San José de Copertino también dentro de ese elemento de aislamiento, de mortificación. Daros cuenta que estos monjes cuando entran hacen voto de pobreza. La pobreza no es evolutiva, la pobreza es miseria, es limitación. De ahí no puede salir la evolución. La evolución no necesita de pobreza, ni de miseria, ni de renuncia, ni de latigazos, ni de masoquismos. Eso no es evolución. Eso es una forma de religiosidad masoquista inventada por una casta que nada tiene que ver ni con la suprema inteligencia, ni con la evolución, ni con el espíritu. Bueno, pues San José de Copertino, en este ambiente de sufrimiento como monje, de dolor, de renuncia, de aislamiento, de suprimir en él todas las apetencias, todos los deseos, levitaba delante de cortesanos y de personas que venían a verle y se levantaba hasta la imagen de la Virgen para besarla. Era un personaje que en distintas situaciones levitaba. ¿Por qué levitaba? ¿Le atrapaba el espíritu o tenía un problema cerebral? ¿O era la sugestión? ¿Cómo se interpreta aquí la actuación de las dimensiones? Recordad, un ejemplo burdo: entra una entidad de alta densidad, baja, y sube este otro lado. Probablemente levitaran así, se le presentaría una entidad y hacía que se levitara esta persona, pero no por la acción positiva, sino por otras acciones más negativas. Otro personaje, fijaros, es Mirabelli. Mirabelli es apasionante, es un medium brasileño que hizo de todo, no os podéis imaginar. Tengo aquí un párrafo, un pequeño párrafo, que dice, por ejemplo, os voy a leer algunas cosas. Produjo movimientos telecinéticos, es decir, movía objetos de un lado a otro. Se transportó milagrosamente desde la estación de ferrocarril da Luz hasta São Vicente, a una distancia de 90 kilómetros en 2 minutos. La levitación en mitad de las calles hasta una altura no menos de 2 metros durante 3 minutos. Fijaros, 3 minutos a 2 metros de altura. El vuelo de una calavera hasta llegar al boticario. Hacer que una mano invisible pase las hojas de un libro en la casa del doctor Alberto Seabra. Todos brasileños. En presencia de muchos científicos, hacer que los vasos y botellas de un banquete desfilen como en una marcha militar, sin el contacto humano, que el sombrero de Antonio
centerello vuele y flote durante 10 metros en mitad de una plaza pública, crear y sofocar un fuego a voluntad en la casa del profesor Dr. Albers de Lima, hacer una tirada de billar sin tocarla y finalmente impresionar la imagen de Cristo sobre yeso en presencia del Dr. Kaloubi, director de la policía. Este hizo de todo, no os lo podéis imaginar. Mirabelli fue un personaje realmente interesantísimo, pero también surge dentro del folclore, del espectáculo, del concepto del espiritismo. Entre muertos anda el juego. ¿Os acordáis de las sesiones que en algunas películas, como en esta que os voy a poner ahora, aparecen sobre la invocación a los muertos? ¿Estás ahí? Si hay un personaje interesante y que hay que mencionar es el Padre Pío de Pietrelcina. Un personaje que murió hace poco, fue santificado por el Papa Juan Pablo II, me parece. Un personaje humilde que vivía recluido en el convento. Estigmatizó los estigmas de Cristo durante toda su vida. Y levitaba en medio de la comunión, cuando levantaba la hostia, levitaba 30 centímetros del suelo. Producía un espectáculo sin quererlo, pero era humilde. Fijaros, la vida de nuestro Padre Pío de Pietrelcina está repleta de presencias negativas astrales. Sufría mucho. En varios episodios él es golpeado y sangraba de los golpes que el mal, que las entidades bajas le producían. Estaba en un mundo terrible, en un mundo de violencia, donde aparecían entidades negativas y mortificaron a este hombre. Por otra parte, los estigmas, la estigmatización no es voluntad de ningún Dios. Si hay un Dios que se complace en tus estigmas, es un Dios sanguinario, un Dios malo. Yo jamás a mi hijo le diría que tenía que llevar por mí estigmas, pero ¿qué entendemos por evolución? Puede ser un elemento primitivo, de gente que necesita ese estímulo para creer, para sentirse mejor, estupendo, pero no tiene que ver absolutamente nada con la evolución, sí con alguna forma de espiritualidad. El Padre Pío fue admirable porque ayudó a mucha gente en la Segunda Guerra Mundial por medio de sus dotes para saber si habían muerto o no. Ayudaba caritativamente produciendo beneficios sobre las personas. Y sobre todo porque hizo un gran hospital, un hospital para acoger enfermos. Por eso el Padre Pío es un ser grande, porque produjo hechos físicos concretos de beneficio para los seres humanos, por su virtud, pero en absoluto porque le evitara y en absoluto porque tuviera estigmas. El llevar unos estigmas en nombres de cualquier dios es una salvajada
que no tiene que ver absolutamente nada ni con evolución ni con espiritualidad. Ningún Dios, ningún ser superior se complace en el dolor humano. Y si lo hacen esos dioses no interesa. Si usted lo cree de otra manera, le respeto. Pero en la concepción que se tiene de la evolución representa equilibrio, bondad, satisfacción, salud, compartir, alegría, ciencia, inteligencia, humanismo, respetar la vida. De ninguna manera en la evolución se contempla que tú tengas que sufrir, meterte en una cueva, darte latigazos, hacerte el harakiri, somatizar. Imaginaros que uno somatiza las heridas de guerra que tuvo el caudillo que predicó la Guerra Santa. Hombre, si yo somatizo las heridas de una guerra, pues no parece que sea eso evolución. En cualquier caso, estos personajes que os he descrito están arropados de un ambiente, de unas motivaciones, de una cultura de masoquismo, de dolor, de esperpento, de muerte. No me parece a mí que esos procesos de levitación sean los adecuados. Puede ser que sea así. Por tanto, cuidado. Cuando una entidad entra de una dimensión inferior hacia la nuestra, nos eleva, nos atrapa, nos expulsa, pero no necesariamente son seres superiores, no son entidades superiores. Las entidades superiores jamás dan espectáculo, jamás, ni lo autorizan, ni lo permiten, ni lo hacen. Son eficaces, producen beneficio, producen satisfacción, producen alegría, producen equilibrio, pero nunca espectáculos, ni sangrantes, ni esperpénticos, ni milagrosos. Todo eso forma parte de un folclore para que los seres ejerciten una fe sin razonamiento, una fe ciega, una fe en el Dios que les puede llevar a tirarse por un puente, a hacerse el harakiri o hacerse unos estigmas o darse latigazos. Cuidado con estas historias. Os lo quería contar para que veáis que no siempre que se levita es por la espiritualidad. En el 90% de los casos es precisamente por todo lo contrario. Bien, vamos a ver ahora el pequeño documental que hemos hecho, muy chiquitín, de la experiencia de uno de nuestros amigos que nos lo envió. Espero que os guste, o en todo caso que os haga reflexionar. Me he dado cuenta que la ley de la gravedad no se cumple para todos igual. Newton dijo que los objetos se atraen entre sí en función de la masa y la distancia entre ellos. Esta fuerza conocida como gravedad es la que nos atrapa a la Tierra, no nos deja volar, ni dar grandes saltos, pero gracias a ella nuestros huesos osifican y aumentan su densidad día a día. No es que me guste demasiado la gravedad, pero he aprendido a convivir con ella. Mis sueños de la infancia en los que iba volando al colegio para no llegar tarde, hace mucho que desaparecieron. Únicamente gruño y reniego de la gravedad cuando tropiezo y me caigo, pues si no fuera por ella, el aterrizaje en el suelo sería mucho más suave. Voy a contar unos hechos curiosos que me sucedieron hace 5 días más o menos. Salía del trabajo con mi mujer cuando 2 minutos antes de coger el coche recibimos una llamada reclamando nuestra asistencia de nuevo en la oficina. El día había sido agotador, mucho trabajo y mucha tensión en el mismo. La fuerza de la gravedad la sentía como una pesada losa sobre mis hombros, hundiendo más y más mi pecho hacia adentro y obligándome a bajar la cabeza para poder seguir andando. Llegamos de nuevo a la oficina con la gran suerte de que reclamaban a mi mujer para finalizar un trabajo, no a mí. Me sentí liberado, por lo que me dispuse a sentarme en una pequeña salita a la espera de mi esposa. Una vez sentado, la pesadez de mi cuerpo no desapareció, sino que aumentó. Empezaba a emerger una suave jaqueca. Pensé en levantarme y tomar un analgésico, pero mi cuerpo se había quedado paralizado. No me podía mover. Las manos y los pies pesaban 45 kilos cada uno.
El cansancio se alió con la gravedad para derrotarme en la batalla diaria. Pensé en aprovechar la laxitud que sentía sobre la silla para dormir un poco, pues una siestecita, sea la hora que sea, siempre viene bien. Mis expectativas desaparecieron de golpe. Una nueva sensación invadió mi cuerpo. Las células de mi piel, de mis huesos, de mi aparato digestivo, empezaban a separarse. Podía sentir cómo los espacios intersticiales se ampliaban más y más. La separación de las células era una liberación, pues la ley de la gravedad ya no impactaba con tanta fuerza sobre ellas, sino que atravesaba el espacio golpeando el suelo. Para los que no lo sepan, los espacios intersticiales en medicina son espacios libres que tenemos entre cualquier tejido relleno de líquido. Son en estos espacios donde las células expulsan sus productos de desecho para que la sangre se los lleve y los elimine. Lo más curioso es que podía sentir cómo la luz del exterior, al tener mi cuerpo más espacio entre célula y célula, podía entrar en mi interior. Sentía la luz dentro de mí y con ella una sensación de conexión con el todo indescriptible. Para rematar el acontecimiento, todo mi cuerpo empezó a elevarse o a levitar. No había nadie conmigo, por lo que no puedo contrastar con nadie si fue real. Lo curioso es que yo puedo asegurarlo, pero no solo mi cuerpo levitó, sino que una pequeña figurita esférica, decorativa que había encima de una mesa muy cerca de mí, también lo hizo a la par. El pánico se apoderó de mí, aunque la sensación de sentirse flotando como un globo y lleno de luz no era desagradable, lo desconocido sí, y el no saber cómo bajar también. El hecho de que entrara algún compañero en la sala donde me encontraba y me viera en esa situación no me hacía ninguna gracia, por lo que el ridículo se juntó con el miedo a lo desconocido, haciendo un cóctel de desesperación que acabaría en una crisis de pánico. Si no hubiese sido por la llegada inminente de una mujer extraterrestre que me ayudó a controlarme, no sé qué hubiera sido de mí. Esto que sientes es lo que nosotros tenemos que hacer para pasar de una dimensión a otra. En ese instante mis huesos golpearon de nuevo la silla, volviendo a sentir la gravedad sobre mi cabeza. No entendí ni una sola palabra de lo que había dicho, pero para mí funcionaron como palabras mágicas, haciéndome regresar a mi estado natural. Cuando las células se separan entre la luz y la fuerza de la gravedad, disminuyen su impacto en tu cuerpo. Es el principio de la evolución de tu cuerpo y también de la de tu espíritu. Nuestros cuerpos han evolucionado y todos nacemos con esos espacios intersticiales más separados que los vuestros. Por eso podemos vivir en planetas con menos impacto gravitacional. La luz o energía vital entra en nuestro cuerpo material con más facilidad, dándonos luz y sabiduría a nuestro espíritu. Tenemos que hacer un gran esfuerzo cada vez que viajamos a tu dimensión. El juntar las células de nuestro cuerpo para que la luz no llegue a nuestros tejidos nos hace sentirnos mal. No es nuestro estado habitual y perdemos la conexión con el todo. Por eso no podemos hacerlo durante mucho tiempo ni muy a menudo. Todo eso me parecía muy lógico. Entiendo el sacrificio que hacen nuestros hermanos superiores o extraterrestres cada vez que nos ayudan en nuestro día a día. Pero ¿cómo había llegado yo a esa situación? ¿Qué habría hecho para merecerme eso? Y lo peor de todo, ¿qué habría hecho la pobre figurita esférica para merecerse esa levitación? La respuesta vino a la mente de la extraterrestre con una rapidez vertiginosa. El agua que bebes te ha ayudado a que tus espacios intersticiales se hagan más grandes, por lo cual favorece la levitación. Tu campo energético llega hasta la figura decorativa, la impregna de tu menor densidad y también la eleva. Nosotros hacemos lo mismo con nuestras naves espaciales. Son capaces de pasar de dimensión porque nuestro campo energético impregna su materia y la sutiliza o densifica.
He de decir al lector que desde hace tiempo bebemos un agua purativa que hacemos a través de una pirámide y un frecuenciómetro. Nos ha venido muy bien, las inflamaciones articulares han desaparecido, la faringitis recidivante también. En el caso de la mujer, para las dismenorreas es espectacular, igual que para las inflamaciones uterinas. También he notado mejoría en la piel y pelo. También diversos fibromas han desaparecido a mi esposa. Con todo esto quiero decir que prescindir del agua no me parece lógico. Prefiero pagar el tributo de la levitación momentánea antes que tener dolores. Mi compañera ha adelgazado gracias a este agua como 5 kilos, en muy poco tiempo. A mí no me sobraba peso, por lo cual no he perdido ni un gramo. Desde el primer vaso de agua noté algo raro, como si mis capacidades extrasensoriales se agudizaran. Veía acontecimientos que se producían en 2 o 3 días con más claridad y mi visión energética se intensificó. Razonándolo fríamente, buscar culpables no tiene sentido. Soy una bomba de relojería. Cualquier mínimo incidente puede hacer detonar el sistema. Esta vez ha sido el agua, pero mañana será un viaje a Egipto y pasado un baño en el mar. No soy el primero que desafía la ley de la gravedad. Douglas Home, Mirabelli, San José de Copertino y Santa Teresa de Jesús también lo hicieron. No todos estos personajes eran santos. Con esto quiero decir que la fenomenología o levitación no siempre va acompañada de la evolución. Precisamente yo no soy un cúmulo de virtudes, pero lo que sí es coherente es pensar que el espíritu está condicionado por la materia. Jamás he visto un extraterrestre más evolucionado que yo en un cuerpo denso o con una materia corpórea parecida a la mía. Todos tienen un organismo sutil, flexible y ligero. Ni que decir tiene que en planos más superiores la luz debe de entrar tanto en el cuerpo que la materia conocida deja de existir para simplemente convertirse en luz o energía. Los romanos decían mens sana in corpore sano. También he oído el dicho, el cuerpo es el templo del espíritu. En definitiva, si nos abandonamos, engordamos, fumamos, bebemos, no hacemos deporte, nuestra materia se densifica. Los espacios intersticiales pierden terreno al haber productos tóxicos y grasas por doquier y nos volvemos más pesados y materialistas. Lo peor de todo es que nuestro espíritu también. ¿En qué consiste la evolución?, me pregunto más de una vez. Creo que sobre todo en cuidar mi cuerpo para que mi espíritu se revele, ayudar a los demás y ser coherente en la medida de lo posible. En la Biblia se dice buscar la perfección y el resto se os dará por añadidura. La fenomenología, el contactismo y la iluminación vendrán cuando el cuerpo y el espíritu estén preparados o los necesite. Lo importante es abandonar este mundo en el que vivimos un poco mejor de como lo hemos encontrado al venir. ¿Os ha gustado la experiencia? No lo sé, algunos puede ser que sí, otros que no. Me puse en contacto, después de mandar la experiencia, me puse en contacto con esta persona, se llama Giovanni, y le dije, Giovanni, cuéntame, me lo has resumido y quieres ayudar a las personas mediante tu experiencia, pero cuéntame más detalles, cómo era esa extraterrestre, etcétera, etcétera. Dímelo, por favor. Y él me lo dijo. Dijo, mira, lo que no he contado es que antes de venir la extraterrestre, vino una entidad terrible que se presentó delante de mí, que me sentí absolutamente perdido, comencé a levitar porque me atraía, pero era una entidad negativa, de una fuerza terrible. Alguna vez la había visto también en su cama, y él veía cómo la cama se hundía, como si pisase la cama y se elevaba la cama. Eso lo vio no solo él, sino también su familia. Entidades terribles que ponen los pelos de punta, con un ahogo tremendo en el pecho, gracias a que en ese momento apareció esa entidad extraterrestre que la hemos ilustrado de una manera más o menos como él la vio.
El pelo no era rubio, era más moreno, tenía unos ojos fantásticos, enormes, y esa entidad sí que le ayudó y le expresó una serie de ideas interesantes, pero le salvó de la entidad negativa. Él no levitó porque se le presentó la extraterrestre, levitó porque se le presentó la entidad negativa, y eso me lo confesó. Y yo le dije, bueno, pues vamos a contarlo. Y dice, no, no lo cuentes porque hay gente que se puede asustar. Por eso está contado así la experiencia. En la experiencia que él me mandó no hablaba de la entidad negativa, hablaba de la entidad positiva. Otra cosa interesante que la experiencia de este hombre me hizo pensar fue cómo la extraterrestre le dice que ellos son capaces de traspasar, de, digamos, integrar a la nave espacial en su cuerpo. Es decir, ellos, al ser penetrados por esa luz, pasan a otra dimensión, pero pasan con todos los objetos que están a su alrededor. Por eso Giovanni cuenta la experiencia de que una bola que estaba en la mesita se eleva junto con él. Bueno, pues estas entidades hacen que cuando ellos pasan de dimensión, se lleven consigo su nave, y la nave responde a su cuerpo astral, a su pensamiento. Esto no es nuevo. En las primeras investigaciones que se hicieron allá a partir del 47, cuando una nave cayó, en el caso de Roswell y demás, descubrieron que los pilotos llevaban una especie de cascos y que esos cascos eran, digamos, una energía ideomotora. Es decir, que la nave va en función de lo que ellos piensan. O sea, giro a la derecha pensando simplemente y la nave gira a la derecha, gira a la izquierda. Estos seres, como le explican a Giovanni, utilizan para pasar a otra dimensión su cuerpo como vehículo de integración de la propia nave. Es decir, la nave se convierte en alma, se convierte en cuerpo astral, forma una entidad, y eso es tremendo, eso sí que es una evolución extraordinaria. Si no, ¿cómo es posible que estos seres pasen de dimensión a dimensión en un segundo, en nada tiempo, y además que sean capaces de pasar al futuro y al pasado a una velocidad terrible, que desaparezcan de nuestra vista, y desaparece ellos más la nave en una integración absoluta? Impresionante. Incluso las naves que son de menor entidad y que van con energía mental, son capaces de hacer a 25 o 30.000 kilómetros por hora, que es como salen ahora los vehículos del espacio, son capaces de hacer ángulos rectos a esa velocidad. Eso es imposible desde el punto de vista físico. Sin embargo, ellos sí, porque integran su nave en el pensamiento, en el proceso mental, y de una dimensión superior lo integran en el proceso espiritual. Por eso la experiencia que nos cuenta Giovanni nos ha enriquecido no solamente para saber que no todos los que levitan y los que buscan la levitación tienen que ser por el espíritu, sino puede ser entidades negativas. Y segundo, cómo estos seres superiores, cuando caminan hacia otra dimensión, se llevan consigo su traje, sus gafas, lo que esté en su alrededor, y los utilizan todo. También para bajar de dimensión, redimensionan en sentido más bajo o densifican todo lo que les rodea para pasar a una dimensión inferior como la nuestra. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué levitas tú? Fijaros, el 99% de las personas que levitan son para dar un espectáculo. Y así pasa en la India, que ponen un bastón y se ponen a dar espectáculo, o algunos yogis, porque necesitan reafirmar la vanidad del ego. Una persona que es evolucionada no da ningún tipo de espectáculos porque atrae tontos, y esos tontos lo único que producen es perjuicios. Una persona evolucionada produce pan, produce máquinas, produce satisfacción, produce justicia, produce paz, en silencio, con eficacia. Lo demás es folclore. ¿Qué queremos? ¿Una evolución a base de milagros o una evolución a base de procesos efectivos, silenciosos y eficaces? Este es el debate. Os dejo, por tanto, hasta el próximo programa, haciendo que penséis. Si no me veis en el próximo programa, a lo mejor es que le he evitado tanto que he pasado de plano. Espero estar aquí. Seguro que estoy aquí. Os mando un saludo cariñoso. Gracias por escucharnos.